Muy buenos días, queridos hermanos, feliz sábado. Vamos a grabar el tema de este Día del Señor, el sábado. Hoy entre semana estuve platicando con mi hermano Ramón en Cárdenas. Estábamos comentando mucho de eso, sobre el hombre de pecado. Platicamos un poco sobre los jesuitas y me llamó la atención esos temas, ¿no? Del hombre de pecado, segunda de Tesalonicenses 2. Y cómo este mundo, ¿verdad? Todo cómo nos están llevando poco a poco en los temas que hemos tenido anteriormente, él los escucha y estamos comentando respecto a eso. Y pues una bendición también para él y para todos ustedes, hermanos, quien escucha estos temas. Cómo se está sirviendo sobre nosotros, ¿verdad? Ya todo el mal, desde que nos levantamos, ¿verdad? Nos bombardean, el diablo, crean lo que nos lleva a la ventaja en muchas formas. Nuestros hijos desde que nacen, hermanos, adictos a las pantallas. Es increíble, ¿verdad? Lo que el diablo ha hecho. Creo que es el arma más mortífera de Satanás en este tiempo, ¿verdad? Lo que son las pantallas, la televisión, el internet. Y creo que es el arma más poderosa del enemigo en este tiempo, hermano. ¿Por qué? Porque si ustedes observan en todo eso nos enseñan y nos controlan por medio del espiritismo, hermano. El famoso espiritismo moderno, ¿verdad? Que ya no son como antes, hermano, aquellos chamanes, aquellos brujos, hechiceros, alquimistas de aquel tiempo, ¿no? Que eran los que de alguna forma movían cosas del enemigo. Pues ya no, hermano, ahorita ya por medio del cine, la televisión, la información, nos manipulan. Y el espiritismo, el diablo haciendo milagros en ese tiempo portentosos. Las sociedades secretas, que es de lo que vamos a hablar en este tiempo, hermano. Las sociedades secretas están unidas. El enemigo ya unió o coligó a todas estas entidades, ¿verdad? Secretas para prepararle el mundo al enemigo, a Satanás, hermano. Fíjense que él vendrá como ángel de luz haciéndose pasar por Cristo, hermano. Va a ser el último gran engaño del enemigo. Y una de esas que comenzaron como una sociedad secreta, hermano, son los jesuitas. Y quiero en este sermón que vean ustedes, ¿verdad?, cómo controlan el mundo en la actualidad, hermano, cómo se han infiltrado en las iglesias. De hecho, la iglesia adventista hay pruebas, hermano, pruebas. Cómo fue infiltrada después de la muerte de Elena G. White por un hombre que se llamaba Leroy Efrom. Era un jesuita, hermanos, infiltrado, y que fue cambiando la doctrina adventista y fue el que introdujo la Trinidad. Sentó las bases de la Trinidad dentro de la iglesia adventista, porque la iglesia adventista, chequen sus doctrinas fundamentales o principios fundamentales de la iglesia adventista hasta 1915, hermanos, hasta la muerte de la hermana White, no era trinitaria, hermano. No era trinitaria. Creían en la deidad, como marca la santa palabra, que hay un padre y un hijo, y que el Espíritu Santo, hermano, era la presencia santa del Hijo, de Cristo mismo, y al final era la naturaleza interna de ambos, ¿no? Porque al final todo procede del Padre, hermano. Y enseñaban que Cristo procede del Padre, amén, hermano. Fue engendrado por el Padre. Porque hay mucha confusión en estos tiempos respecto a eso, hermano. Muchos hermanos, ¿verdad?, dicen que engendrado y creado es lo mismo. Y no es lo mismo, hermano. Son dos cosas muy distintas, hermano. Y no es en esa pequeña, en esas dos palabras, hermanos. O sea, estamos engañados en este tiempo de muchas formas, hermano. Nos dejamos engatusar y no analizamos bien y nos engañan, hermano. Primera Tesalonicenses 5:1-3, hermano, dice: pero acerca de los tiempos de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, hermano, y no escaparán. Semana pasada yo les estuve hablando respecto a esto también un poquito, hermano, de que viene ya la venida, es inminente ya la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Este mundo se está acabando. Los grandes poderes, ¿verdad? Los grandes hombres de la tierra, los grandes poderosos, ¿verdad? Créanlo, hermanos, créanlo, no están pensando en la gente pobre, hermano, ni en hacer las cosas de Dios, ni se están basando en la Biblia, créanlo, al contrario, hermano. Yo les comprobé, ¿verdad?, que en Davos, Suiza, ¿verdad?, les comprobé, ¿verdad?, cómo ya se están dejando guiar y los está dirigiendo el enemigo, hermano, el enemigo. Y en este templo, ¿verdad?, todos estos hombres poderosos, hermano, nos hablan de paz y seguridad, como les acabo de leer en este versículo de 1 Tesalonicenses 5:1-3. El problema, hermano, es que esa paz y seguridad solo Dios la puede dar, hermano. Solo Dios la puede dar. Tenemos de entender esto, hermano. Y ellos crean lo que no están dirigidos por Dios, hermano. O sea, así que díganme de qué forma va a haber paz y seguridad, hermano, pisoteando la ley de Jehová, hermano. No es posible eso, hermano. Es imposible, hermano. El problema es que hablan de paz y seguridad, hermano, estando en la apostasía abierta hacia Dios, hermano. Entonces, ¿cómo puede ser posible eso? No, hermano. No se puede, hermano. Son gente que están pisoteando la ley de Dios y enseñan, deje usted, hermano, enseñan a pisotearla, hermano, a infringir la ley de Dios. O sea, no, es una incongruencia bien tremenda, hermanos. Segunda Tesalonicenses 2:1-4 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, hermano. Las mismas palabras, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo dijo 4 veces en su sermón profético, hermano. Que nadie os engañe, porque a muchos se engañará, dijo nuestro Señor Jesucristo, no pasos Cristos y falsos profetas, hermano. Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estamos viendo la apostasía en este tiempo por todas estas gentes, los poderosos y los líderes religiosos de este tiempo, hermano. Claro que sí la estamos viendo, hermano. Y el que no la quiere ver en serio, hermano, con todo respeto, es que estamos ciegos, hermano. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Observen, hermanos, se oponen a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, hermano. Este poder blasfemo, hermano, parte de blasfemo, apóstata, se hace pasar por Dios aquí en la tierra, hermano. Justiniano, hermano, el último emperador romano, le da la autoridad a la iglesia de Roma sobre el Estado, hermano. Le da la autoridad a la iglesia sobre el Estado. Del 538 a 1798, hermano, nos dice la profecía que es la supremacía de los 1260 años. Y durante ese tiempo el Papa, hermano, fue rey y señor de tanto el poder político como el religioso, hermano. Y sabemos que cuando se juntan el poder político y religioso, que la Iglesia Católica tiene estos dos poderes, hermano, es una iglesia peligrosa, hermano. Y va a mandar matar a quien se le oponga, hermano. Y eso está comprobado en la historia, hermano. No lo estoy inventando. ¿Cómo estará la cosa, hermano? Que todo el reinado de la Iglesia Católica desde el 568 a 1798 se le llamó la Edad Oscura, hermano. El obscurantismo religioso, hermano. Llevaron a una oscuridad total, hermano, hasta la gente del mundo, hermano. Y todo el que se le ponía lo mandaban matar, hermano, le decían hereje. El Papa dominó el mundo, hermano, de una manera ilegal, pisoteando la ley de Dios. Cuando pisoteas la ley de Dios viene la palabra griega anomía, hermano, que se dice
infractores de la ley de Dios, claro, hermano, estamos hablando de esto. Y enseñó al mundo a pisotear la ley divina, hermano. Se creyó Dios aquí en la tierra. Por la fuerza hizo que todos lo adoraran como Dios. Y si no, los mandaban matar, hermanos. Con la espada literal, hermanos. No con la Biblia, que es la espada espiritual, hermano. Los declaraba herejes y a todo el que se le oponía lo mandaban quemar en la hoguera, hermanos. Y muchas veces hubo algo más atroz, hermano. Muchas veces los pasaban por tormentos, hermano. Tenían la Santa Inquisición famosa, que de santa no tiene nada. Hacían sufrir a mucho a esa pobre gente, hermano, para que les dijera otros nombres o para sacarles más. Y los torturaban bien, de una manera satánica, hermano. En griego, hermano, la palabra anticristos, sí, en griego, significa el que toma el lugar de Cristo. No es el que se opone a Cristo. Siempre tenemos esa creencia, ¿verdad?, de que anticristo es el que se opone a Cristo. No, hermano, es el que toma el lugar de Cristo. Entonces, ¿quién es el que se dice Dios en la tierra, hermano? ¿Quién es el que dice que Vicarius Filii Dei? ¿Quién es el que se toma esa prerrogativa, hermano? El Papa de Roma, hermano. No hay otro poder político, religioso, hermano, que haya hecho esa aseveración, hermano. Ellos son los únicos, hermanos. Hermanos, no es que los adventistas, hermano, no es que el mensaje adventista, ¿verdad?, hayan descubierto el hilo negro, hermano, no. Tenemos que ver la historia, tenemos que aprender a estudiar, verificar, hermano. Desgraciadamente, hermano, muchas veces hasta la historia, aquí en México no se diga, hermano, nos la han manipulado porque de una forma, porque acuérdense que fuimos conquistados por los españoles, hermano. Y les puedo decir que el 80% de la historia de México tuvo influencia de la Iglesia Católica Romana, hermano. Así que está muy tremendo, hermanos. O sea, pensar, ¿verdad?, de que hasta la historia aquí en México mucho está manipulada, hermano. Y todo sale a la luz, hermano. Todo sale a la luz. Ahorita ya se están descubriendo muchas cosas, hermano. Uno de ellos es la famosa aparición de la Virgen de Guadalupe, hermano. Cuando el obispo, arzobispo, no sé cómo se llamaba, en Zumárraga, el que fue en el tiempo de la Virgen de Guadalupe, cuando dice que Juan Diego, él jamás escribió nada, hermano, de este acto, de esa aparición. En todos sus escritos, él jamás escribió nada. Lo de la Virgen de Guadalupe, hermano, lo inventaron 120 años después. Un sacerdote o obispos llamados apellidos Sánchez, aquí en México. Se la inventó, hermanos. Pero no hay indicios de esa aparición en el tiempo que sucedió, hermanos. Se la inventó y sí, yo creo que lo más seguro que, porque tampoco hay indicios de que haya existido Juan Diego, y también se lo inventó, hermanos. Porque en aquel tiempo la Virgen de los Lagos, San Juan de los Lagos, en Jalisco, no sé, la Virgen de acá, de acá por el lado del estado de Jalisco, tenía mucha concurrencia, ¿no? Y como ellos estaban en la capital, ¿cómo nos van a ganar estos? Y fue cuando inventaron la famosa aparición de la Virgen de Guadalupe, hermano. Y hasta la fecha, hermano, pues agarraron tanta fuerza, tanto poder, que opacaron a la de Jalisco y luego todas al final dijeron que era la Virgen y era la emperatriz de América. Es increíble, hermanos. Pero por eso les digo, necesitamos investigar, hermanos. Necesitamos estudiar la historia, ahí está todo, hermanos. Las fuentes y todo, y se nos van a abrir los ojos de muchas cosas, hermano. Pero tenemos que ver la historia, hermano. Porque si ustedes observan, los que comenzaron a oponerse al papado, hermano, fueron monjes católicos, hermano, guiados por el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, hermano.
Uno de ellos fue Martín Lutero, del 1483 a 1546. Me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente, dice, eso es lo que él escribió, hermano, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la del diablo. Él defendió mucho más a sus filigreses en Alemania y les quería abrir los ojos. De hecho, él fue el que clavó las 95 tesis, hermano, en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, y fue de los que empezó a traducir la Biblia al alemán, hermano, porque acuérdense que era uno de los males de Roma, hermano, es que la tenían en latín, nomás ellos la entendían, idiotas, porque yo creo que ni la estudiaban, hermano, a ellos no les importaba saber. Miren, chéquense, hermanos, yo una vez ya les había comentado eso, chequen ustedes, hermanos, la historia de la familia Borgia, y vean todo el mugrero y pudredumbre que hay dentro del papado, hermanos, esa familia. Lo que es Lucrecia Borgia, el papá, hermanos, el papá, creo que se llamaba Alejandro Borgia o Alfredo Borgia, algo así. Y todos sus hijos, hermanos, cómo llegó al poder el papá de Lucrecia Borgia, hermano, llegó al poder, y cómo matando gente, hermano, envenenando gente, dando por medio de dinero, por corrupción, se ganó el voto, ¿no? Se ganó el voto de, ya que votan en aquel tiempo, el famoso conclave, y luego él pagó a muchos cardenales, ¿verdad?, para que votaran por él. Poco a poco se fue poniendo la balanza a su favor, y los que de aquí ya veía así muy que los mandaba a matar, ¿no?, así de ese tamaño, cardenales. Y luego pues tenía una hija, la hija Lucrecia Borgia, una hija muy bonita, muy hermosa, y por medio de ella, hermanos, empezó él a conquistar y a subajar, a oprimir a todos los que se le estaban oponiendo, y ella no, es una historia bien tremenda, no me voy a meter más porque me voy a ir, se me va a ir mucho tiempo en eso, pero sí me gustaría que chequen, hermano, busquen en el internet, hermano, en el internet. Hay todo lo que es se me hace que hasta una serie hay de eso, de la familia Borgia, hermanos, chequenla por ahí, y van a dar cuenta realmente qué es lo que se mueve detrás de todo ese gran poder político religioso, hermano, y créanlo, que en nadita, hermano, en nadita se diferencian los políticos mexicanos o los políticos corruptos de todo el mundo, hermano, de todo el mundo. Vean cómo se mueve todo, se mueven igualitos, hermano, igualitos, y no les importa, hermano, con tal de obtener poder, no les importa, hermano, quien caiga, hermano, al contrario, matan al que se les opone, hermano. Eso es una mentalidad de los jesuitas también, hermano, porque los jesuitas, todo lo que se opone al Papa de Roma, hermano, ellos lo quitan del camino como fuere, hermano, como fuere. Eso fue lo que dijo Martín Lutero, hermano. Dijo que el Papa es el anticristo. Por eso les digo que la Iglesia Adventista no descubrió el hilo negro, hermano. Ya grandes reformadores, grande gente de Dios, ¿verdad?, que Dios los movió para ir poco a poco sacando de la oscuridad esa verdad que ya estaba oculta por varios cientos de años, hermano. Otro fue Felipe Melanchthon, 1497-1560. El pontificado romano, con todo su orden y reino, es el mismo anticristo, hermano, es el mismo anticristo. Otro fue Juan Calvino, el fundador de la Iglesia Calvinista, del 1509 a 1564. La cabeza de este reino, anatema y abominable, es la Iglesia Occidental, el Papa de Roma, hermano, el Papa de Roma. Es lo que pensaban estos grandes hombres, hermano. Juan Knox, fundador de la Iglesia Presbiteriana, 1514-1572, dice, el Papa es el mismo anticristo, hermano, del que nos marcan las Escrituras, hermano. Tremendo, hermano. Juan Wesley, fundador de la Iglesia Metodista, 1703-1791. El Papa es en el sentido más categórico el hombre de pecado del que estamos, que le leí, acabo de leer, la segunda de Tesalonicenses, hermano. El Papa es en el sentido más categórico el hombre de pecado, porque él representa toda forma de pecados sin medida, hermano, sin medida.
Juan Hus, monje católico, dijo: a mí no me salva el Papa, a mí me salva solo mi Señor Jesucristo, y murió como mártir en la hoguera, quemado, hermano. Hermanos, todo lo que no se sujetaba al Papa durante la supremacía de los 1260 años, hermano, era eliminado, hermano, eliminado, hermano. Y hay grandes hombres, hermano, William Tyndale, él fue en Inglaterra, igual que Martín Lutero, también todos estos grandes hombres. Él también, en Inglaterra, él empezó a traducir la Biblia al inglés. Sí, era William Tyndale, él fue el que empezó a traducir la Biblia al inglés para que también el vulgo, la gente, ¿verdad? Pues empezara, empezara a leer, a estudiar la palabra. Y también fue un hombre perseguido por Roma, hermano, nomás por hacer eso, hermano. ¿Por qué? Porque Roma, la Iglesia Católica la tenía en la lista negra del índice de los libros prohibidos, hermanos. No querían que el pueblo estudiara la Biblia. ¿Por qué? Porque la gente al estudiar la Biblia abre los ojos, hermanos. Y nosotros también en este tiempo que tenemos la Biblia en la mano, no lo hacemos, hermanos, la tenemos empolvada ahí en la casa, que tenemos acceso a la palabra de Dios, no lo hacemos, no la abrimos, no la estudiamos, hermano. ¿Cómo puede ser posible eso? Y estos grandes hombres, ¿verdad?, que a costa de su vida, de poder estudiar la palabra de Dios, ellos estaban haciendo lo propio, hermano, tenían hambre de estudiar la palabra de Dios, y a una costa de perder la vida, hermanos. Y nosotros que tenemos esa libertad, por el enemigo nos tiene tan entrapados, tan dormidos, por medio del espiritismo, por medio de las cosas de este mundo, hermano, que no abrimos la palabra de Dios. Es increíble, hermano. Pero gracias a estos reformadores, hermano, se levantó un movimiento en contra del Papa, hermano, guiados por el Espíritu del Señor Jesucristo. La Biblia se tradujo a otros idiomas, porque acuérdense que el Papa pues la tenía como libro prohibido, solo en latín, hermano, solo en latín. Pero ahí sucedió algo, ¿no? Se levantó un hombre perverso llamado Ignacio de Loyola para contrarrestar la reforma. Este hombre, Ignacio de Loyola, era un militar español, hermano. Entonces, él fue de 1491 a 1556 cuando murió. Él era un militar español, hermano, que se hizo religioso, pero era bien fanático del Papa. Fue un fiel seguidor del Papa y creó la Compañía de Jesús, o los jesuitas, hermano, para contrarrestar la reforma en Europa, y su devoción a la Iglesia Católica se caracterizó por la obediencia absoluta y ciega, hermano, al Papa, no a la Biblia, hermano. Él todo lo que pudiera hacer, hermano, para ayudar al Papa, él lo hacía, hermano. Así de esa gente que tremenda, hermano. Una fidelidad tremenda, pero para el mal, hermano. Porque ese hombre pues jamás se basó en la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo creo que nunca la estudió, porque él era ciegamente obedecía al Papa, así de ese tamaño. Y era un sacerdote, ¿verdad? Porque él no era ni sacerdote, era un militar, pero el Papa ya le dio le dio el título de sacerdote, hermano, que él era ya un sacerdote católico. Así es, si llegara por eso le digo que él era militar, ni siquiera estudiaba la palabra de Dios, hermano, con pensamiento y estrategia militar, hermano. El Papa Pablo VI en 1975 declaró: donde quiera que en la iglesia, incluso, pues escuchen lo que él dijo: donde quiera que en la iglesia, incluso en los campos más difíciles, confrontaciones o cruces de ideologías, en las trincheras sociales y mensajes cristianos, escuchen, hermano, y mensajes cristianos, hermano. Aquí ya está hablando de todas las iglesias conocidas protestantes de aquel tiempo, escuchen, hermano. Ahí estarán siempre los jesuitas. Y la prueba es de este hombre que yo les digo que infiltró la iglesia adventista, que fue Leroy Efron. Ese hombre era jesuita, hermano. Y empezó a torcer las doctrinas adventistas, hermano. Y fue el que introdujo la Trinidad en la iglesia, ¿no? Los jesuitas en todo tipo de movimientos bélicos y de todo tipo han estado infiltrados los jesuitas, ¿no?
Hay un librito que se llama Los terroristas secretos, hermano. Ojalá lo pudieran conseguir o bajar. Y ahorita que ya todo se puede bajar por internet y vean todo lo que ellos tuvieron que ver de los acontecimientos de índole mundial, y ahí van a estar siempre los jesuitas, hermano. En el conflicto de los siglos, página 215, 216, la hermana Falla escribió, dice: pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma adquirió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Escuchen, hermano. Entonces nació la orden de los jesuitas, el más cruel y menos escrupuloso. O sea que ellos podían hacer lo que fuera, hermano, por ayudar al Papa. Fue el más formidable de los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal, de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, hermano. Escuchen, hermano, ellos ya ciegamente obedecían al Papa, no importaba lo que fuera, hermano. Ellos ya no tenían ni conciencia, hermano. No reconocían más ley y sujeción que las de su orden y autoridad del Papa, y su única preocupación era extender su poderío, hermano. La pregunta es, hermanos, que yo les hago, porque estos hombres mataban lo que fuera, hermano, lo que fuera, con tal de que Roma avanzara, hermano. Ellos fueron creados para contrarrestar la Reforma, hermano. Nada más que por todos estos hombres eran protegidos por Dios, hermanos. Los grandes hombres de que empezaron el movimiento de Reforma, Martín Lutero, de los que les acabo de nombrar, todos eran protegidos por Dios, hermano. Nada más podían hacer nada contra ellos, pero era contra esos movimientos, hermano. Y ahora la pregunta que yo les hago, hermano: ¿qué diferencia hay entre los sicarios actuales y los jesuitas, hermano? Ninguna diferencia hay, hermano. Son igualitos. Pero lo más tremendo de los jesuitas es que ellos mataban en el nombre de Dios, hermano. Y los sicarios, pues olvídense, hermano. Ni para qué hablar. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, hermano, para los jesuitas. Ninguna mentira demasiado vil. Ligados por votos de humildad. Escuchen, hermano. Ellos, los jesuitas, siempre se han movido, hermanos, como que son gente muy humilde, hermano. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo, hermano. No crean que... Porque ahorita los sicarios de ahorita olvídense. Ahí los de esos más soberbios, olvídense, no caben a donde llegan, según ellos, se tienen el poder, ¿verdad? No por lo que traen ahí las armas, o andan todos drogados, etcétera, ¿no? Pero estas gentes son bien peligrosas, hermano, porque se manejan con dejos de humildad. Perpetua de humildad perpetua y pobreza, hermano. Como que son muy humildes y muy pobrecitos, pero no hay nada de eso, hermano. Estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y el poder y destinarlos a la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal, hermano. Por eso nacieron los jesuitas. La hermana fue para que digan que era la orden más cruel y peligrosa, que era el campeón del papado, porque así lo eran, hermano. Hace más de 150 años, hermano, ella ya había escrito sobre los jesuitas de una manera asombrosa, hermano. Escuchen lo que ella dice. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, hermano, atendiendo a los enfermos y los pobres, ¿sí? Todo eso lo hacían, hermano, para engañar al mundo, hermano. Ellos, en serio, hermano, el trasfondo de ellos son satánicos, son malos, hermano. Observen exactamente, hermano, si ustedes recuerdan en 2014 cuando ascendió el Papa Francisco, porque el Papa Francisco es un Papa jesuita, hermano, para algunos que no lo saben, ¿verdad? El Papa Francisco es el primer Papa jesuita que llega al poder de Roma, hermano. Y cuando él llegó, hizo exactamente lo que está escribiendo Elena de White en su libro El conflicto de los siglos en la página 116, hermano. ¿Qué hizo el Papa Francisco? Iba a los cárceles, les daba los pies a los presos, hermano. Igualito, así exactamente, hermano, como ella lo está escribiendo. Así se han manejado los jesuitas a través de los años, de los siglos, hermano.
Pero, siempre hay un pero, hermano. Pero bajo esa fingida mansedumbre, hermano, ocultan a menudo propósitos criminales y mortíferos, hermano. Era un principio fundamental de la orden, que el fin justifica los medios, hermano. Pues en el tiempo de cuando, precisamente lo que yo les comentaba de la familia Borgia, no sé si, creo que en Sicilia o en Florencia, no me recuerdo cuál de esas dos ciudades, bueno, allí era donde vivía Nicolás Maquiavelo. Y ese hombre era un hombre muy astuto, hermano, era una serpiente de tipo, o sea, muy astuto, muy inteligente el señor, y puso en jaque también, no te creas, en un tiempo puso en jaque también a la familia Borgia, pero al final lo aplacaron, hermano. Pero ese hombre era uno de sus dichos, ¿verdad? De que el fin justifica los medios, hermano. El fin justifica los medios. No importa lo que hagas, siempre logres tu propósito, hermano. Es increíble. La mentira, el disfraz, el robo, el perjurio, el asesinato, no solo eran perdonados, sino dignos de ser aceptados siempre que vieran los intereses de la Iglesia católica y el papado, hermano. Con muy diversos disfraces los jesuitas se infiltraban en los puestos de Estado, hermano. Fíjense dónde andaban, hermano. Llegando a los consejos de los reyes y dirigiendo la política de las naciones, hermano. Esto lo escribió en 1884, hermano. Y los jesuitas, hermano, siguen actuando igual en la actualidad. Están infiltrados en las grandes sociedades secretas, hermano. Los masones, los iluminatis. Ya en este tiempo, los Rosacruces, Priorato de Sion, los templarios, en todas esas sociedades secretas, hermano, ahí están los jesuitas. Ya están unidos y preparan el mundo para el nuevo orden mundial, manipulando a la política de las naciones, y más ahora que está en el poder un papa jesuita, hermano. En Daniel 7:25 dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que este poder, este cuerno pequeño, nacido en Roma, hermano, ¿sí? Que es el anticristo, el Papa de Roma, dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Este es el único poder político religioso, hermano, que pensó en cambiar los tiempos los movió, hermano. ¿Cuáles son los tiempos? En lo que se refiere a este versículo de Daniel 7:25, se está refiriendo a las fiestas de Dios, hermano. Y ellos santificaron, en vez de guardar las fiestas que Dios había marcado, empezaron a infiltrar festividades paganas dentro del cristianismo, hermano. Esos son los tiempos de Dios, o las fiestas de Dios. Y la ley, si ustedes checan el catecismo católico y compárenlo con los 10 mandamientos, hermano, con los 10 mandamientos como vienen en Éxodo 20, chéquenlo por favor, hermano, tómense ese tiempo y se van a encontrar con algo, una verdad bien grande ahí. Quitaron el segundo mandamiento de no adorarás imágenes, no te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque es una abominación para Dios. Y quitaron el cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo, hermano. Y hicieron un movimiento ahí con los 10 mandamientos, es increíble a lo que se han atrevido, hermano, pero ya Dios nos lo había dicho, cambiarán los tiempos y la ley. Cronos, tiempo, ¿da? Tiempo cronológico. Por eso Cristo dijo, cuando usted no les es bueno saber los tiempos ni las sazones, ¿da? Por eso Cristo les dijo, a ustedes no les compete sobre el tiempo exacto, solo a mi Padre, hermano, solo a mi Padre. Tiempos, hermano, es el orden cronológico de las profecías. Dios no ha revelado el día y la hora, pero nos da señales a las cuales debemos estar atentos. Los entendidos entenderán, Dios les dará la luz. Pero ¿qué hicieron los jesuitas, hermano? Escuchen lo que hicieron. Son gente muy astuta, hermano, les digo en serio, muy inteligente. ¿Sabían ustedes que para ser jesuita, hermano, tienes que tener un coeficiente bastante alto, hermano? Tienes que ser ese es el requisito principal. Para ser jesuita tú tienes que ser muy inteligente, extremadamente inteligente, hermano.
y ahí como en el 1915, por ahí, 14, 15, surgió un jesuita, hermano, que se llamaba, un jesuita español, se llamaba Francisco de Rivera. Escuchen cómo manipularon al protestantismo y hasta nuestros días, hermanos. Y por su lealtad al Papa, hermanos, cambió las conclusiones de los protestantes referentes al anticristo. Escuchen, hermano. Ya les leí, hermanos, que todos los grandes reformadores, ¿verdad?, estaban claros de que el anticristo era el Papa de Roma. Pero vean lo que hicieron estos hombres, escuchen, hermano. Cambiaron todas las conclusiones de los protestantes referentes al anticristo, el cuerno pequeño y el hombre de pecado y la bestia de Apocalipsis 13, hermano. Entonces es el mismo poder, es el Papa de Roma, ¿sí? Dijo que el anticristo se levantaría al fin de los tiempos. O sea, crearon el futurismo, hermano. Qué tremendo, hermano. Qué inteligente es esta gente. Y lo peor que los protestantes lo aceptaron, hermano. Eso es lo peor, hermano. Que estaba en el futuro. Era un hombre siniestro que se levantaría en el fin allá casi en el fin del mundo, hermano. Hoy no se ha levantado, o sea, hoy no existe. El anticristo hoy todavía no existe, ¿sí? Y este hombre lo que hizo, que mandó la semana 70 de Daniel, cuando nuestro Dios da, cuando el ángel Gabriel le empieza a decir a Daniel, le empieza a descifrar la profecía de las 2300 tardes y mañana, dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Sale 70 semanas Dios les dio de gracia al pueblo judío, hermano, para que entendiera. Y se arranca esta profecía los 2300 tardes y mañanas, ¿verdad?, con la orden del rey Artajerjes para la reconstrucción del muro y la ciudad de Jerusalén. Y eso sucedió en el 453 antes de Cristo, hermano. Esa profecía de ahí arranca. Y de ahí arrancan las 70 semanas que Dios le dio de gracia al pueblo judío. Pero la semana 70, que son 70 semanas, este hombre, Francisco de Rivera, la mandó al futuro. Dijo que esa semana iba a suceder en el tiempo del fin. Tremendo, hermano. Esa semana ya sucedió, hermano. Porque esa profecía era de tiempo. Era arranca el 457. Del 457, hermano, a 1844. Ahí termina esa profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero arranca con las 70 semanas que terminaron en el año 34 de nuestra era, que era la gracia para los judíos. ¿Y cómo se selló esas 70 semanas? Con el apedramiento del diácono Esteban. Cuando el apóstol, bueno, en aquel tiempo era Saulo de Tarso, estaba ahí presente cuando apedrearon a Esteban, hermano. Y de ahí Dios Dios le impresiona al apóstol, bueno, lo que después fue el apóstol Pablo, o sea, Saulo de Tarso, lo impresiona y fue cuando después él se va a Damasco y ahí lo tumba Cristo del caballo y le dice que por qué le está tirando, por qué lo está persiguiendo a él. Y luego le dice, ¿quién eres? Dijo, soy Jesucristo a quien tú persigues. Porque acuérdense que Saulo de Tarso era un perseguidor de cristianos, hermano, al principio. Y fue cuando Cristo lo convierte, hermano, y lo levanta. Porque acuérdense que se acabó el tiempo de gracia para los judíos. Y le levanta al apóstol Pablo para que le predique a los gentiles. Porque los gentiles pues no tenían ninguna luz, hermano. Que era un trabajo que tenían que haber hecho los judíos y no lo hicieron, hermano. Ellos se cerraron, hermano, en su egoísmo, en su soberbia, y no lo hicieron, hermano. Y se acabó el tiempo de gracia a los judíos, ni siquiera aceptaron a Cristo, y Cristo levanta al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo empieza a predicar a los gentiles para crear el Israel espiritual o la iglesia de Dios hasta nuestros días, hermano. Nosotros pertenecemos nosotros somos gentiles, hermano. Nosotros pertenecemos a ese grupo que formará la iglesia de Dios de los últimos días, hermano. O el Israel espiritual, vaya.
Y esa promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? Que en ti serán benditas todas las naciones, ahí se cumple, hermano. Nosotros somos hijos por adopción y Cristo es hijo por nacimiento, hermano. ¿Ven? Entonces, estas personas, esa semana que se cumplió en el año 34 hasta ahora, del año 27 al año 34, hermano, ellos la mandaron, de nuestra era, la mandaron hasta el tiempo del fin, hermano, muy astutos. Y hicieron una profecía futurista para apartar los ojos del Papa de Roma, que todos los protestantes sabían que el Papa de Roma era el anticristo, y sí es el anticristo, hermano. Creo que haya confusión respecto a esto. Pero estos bien astutos, para que apartaran los ojos del Papa de Roma como el anticristo, crearon el futurismo y dijeron que el anticristo está en el futuro, hermano. Mandó la semana 70 de Daniel, hermano, al tiempo del fin. Esos 7 años en los cuales se levantará este personaje siniestro que gobernará en Jerusalén y será aceptado por los judíos, hermano. Pero pasaron 300 años, hermanos, eso es lo que este hombre escribió, Francisco de Rivera, pero no sucedió gran cosa, hermano, no crean que lograron, pero había sembrado la semillita, y en 1791 surge Manuel de Lacunza, un chileno, tomó los escritos de Francisco de Rivera y les dio más poder, defendiendo el futurismo, hermano, la venida del Mesías en gloria y majestad. Y él escribió esto, el Manuel Lacunza, manuscrito que escribió, y él se hizo llamar Juan Josafá Rabino Benezra, se puso a su nombre judío, hermano, seudónimo judío para disfrazar su origen jesuita, hermano, pero era Manuel Lacunza, era un chileno, hermano. Ahí fue cuando tomó mucha fuerza en Inglaterra, hermanos, esa doctrina, esa enseñanza, ¿verdad?, del futurismo. Y fue cuando tomó mucha fuerza, más en Inglaterra, por los protestantes del siglo XIX, hermano. Y ahí fue donde nació el famoso rapto secreto, hermano. Porque escuchen, todo esto es inteligencia jesuita, hermano. Todo esto proviene de los jesuitas. Son gente extremadamente lista e inteligente. En 1828, hermano, en el siglo XIX, un protestante, el pastor Edward Irving, en Inglaterra, le dio mucha fuerza al mensaje de Lacunza. Él se impresionó por los escritos primero eran de Francisco de Rivera, como en 1915, por ahí, 1915, no, perdón, fue en 1791 cuando surgió Lacunza, no, fue como en 1400, como casi como los 1500, hermano, cuando escribió Francisco de Rivera eso, perdón aquí la confusión, hermano. Francisco de Rivera como en los 1400, finales de los 1400, escribió eso, y luego en 1791, Manuel Lacunza, el chileno, que se hizo pasar por judío, pues que le dio mucho poder, y en 1828, hermano, el pastor Edward Irving le dio mucha fuerza al mensaje de Lacunza. Y según él tuvo, escuchen, hermano, ya en el diablo cómo los engañan, ¿eh? Según él tuvo revelación del cielo, de predicar el rapto secreto de los santos, de ahí donde nace el famoso rapto secreto, hermano, y agarró fuerza entre los protestantes. Y entre sus filigresas tenía una jovencita que se llamaba, muy joven, Margaret MacDonald. El problema que enfrentaron, hermano, era que ellos iban a perseguir al pueblo de Dios. Acuérdense que al final el anticristo, acuérdense que de la boca del dragón, de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, que son todas las iglesias protestantes apóstatas, ¿sí? Al final se van a unir y van a perseguir al verdadero pueblo de Dios. Va a haber persecución, amén, hermanos, ¿sí? Pero esto dice, pero pues si nosotros lo vamos a perseguir. Escuchen, de ahí es de donde nace en la mente de Satanás, primeramente, hermano, el famoso rapto secreto, hermano. Y como vieron, pues nosotros lo vamos a perseguir, ¿cómo vamos a engañarlo, se puede decir, ¿no? Y cómo se lo enseñarían al mundo, hermano, protestante. Y se les ocurrió la brillante idea
que el pueblo de Dios sería raptado antes de la gran tribulación, hermano. Tremenda fe tan astuta, hermano. Y todos los protestantes, ahorita, todos los pentecostales, hermano, los evangélicos, asambleas de Dios, la gran mayoría del mundo protestante en la actualidad, hermano, cree esa doctrina y la enseña, hermano. La enseña. Que ellos no van a pasar la gran tribulación, los engañan sus líderes, hermano, de una manera desastrosa, hermano, torcida, y se las aceptaron, y ellos enseñan eso. ¿Qué les leí la cita de Tesalonicenses 5:1 al 3, va? Dirán paz y seguridad, y no habrá paz, hermano, y no escaparán, y va a llegar la destrucción. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Así como en los días de antes del diluvio, comían, bebían, bailaban, edificaban, pasaban en pachangas, ¿sí me explico? Y vino el diluvio y se los llevó a todos, llegó la destrucción repentinamente. Así va a suceder en el tiempo del fin, hermano. Ellos van a estar descansando en una falsa paz. Así como en los días de Lot, igual comían, era un despapalle el mundo, hermano. Y que llovió fuego del cielo y los destruyó a todos, hermano. Así va a ser la segunda. El Cristo puso esos ejemplos, que así va a suceder en el tiempo. Y lo peor, que ahorita en las iglesias protestantes, todos estos gente los han engañado y los tienen dormidos, hermano, descansando en una falsa paz y seguridad que no existe, hermano. Entonces, este hombre le empezó a dar fuerza, Edward Irving, de que el pueblo de Dios iba a ser raptado antes de la gran tribulación, hermano, que no sufrirían. Esto es increíble, hermanos. Es inteligencia militar jesuita, hermano. Y los engañaron. Pero vean cómo esa semilla que plantó Francisco de Rivera surgió efecto, como desde el siglo XV, por ahí. Surgió efecto hasta el siglo XIX, hermano. Pero ahí estaba la semillita y el veneno ahí ya listo. Ahí estaba esperando el momento, hermano. Esta enseñanza, hermano, del rapto secreto se introdujo a los Estados Unidos y todo esto. Les creo esto ya lo sabía, ya lo había yo predicado, hermano, precisamente en un sermón que se llama La falsedad del rapto secreto. Pero les hago remembranza de esto, hermano, porque todo esto vino de la mente y de la inteligencia jesuita, hermano. Estamos hablando de los jesuitas en este tema. Y vean cómo han manipulado y controlado el mundo hasta nuestros días, hermano. Esta enseñanza del rapto secreto, hermano, se introdujo a los Estados Unidos y Canadá en la década de 1860 y 1870, hermano, por un pastor que fue de primera mano con el pastor Edward Irving a Inglaterra, y él tuvo un contacto con Margaret MacDonald. Acuérdense, hermano, que la raíz fue de allá, fue donde nació en Inglaterra, sí, porque Edward Irving estaba influenciado por los escritos de Manuel Lacunza, los escritos que él escribió en 1791. Entonces John Derby era un estadounidense, hermano. Era un estadounidense que fue y recibió de primera mano esa información, hermano, y luego la trajo a América, Estados Unidos y Canadá, en 1860, 1870. John Derby después se popularizó, o sea, cuando empezó él primero a predicar eso, pero después él influenció a otros personajes, ¿verdad? Que el pastor C.E. Scofield y los hermanos Plymouth, que fueron los que después empezaron también a predicar con fuerza esta doctrina torcida, hermano. Y todo con esto, hermano, pues los jesuitas pues crearon una cortina de humo, hermano. Crearon una cortina de humo. Y les voy a decir lo que decía el pastor Guille Ávila, que ya murió hace, no sé, unos años, acaba de morir. Era un pastor evangélico, creo que era pentecostal, hermano. Y vean el veneno de los jesuitas, ya surtiendo resultados favorables para el papado. Escuchen lo que decía Guille Ávila.
escuchen. La Biblia profetiza que en este tiempo, o sea, los últimos 7 años de tribulación, escuchen, hermano. Ahí está el veneno que empezó a poner Francisco de Rivera, mano, como allá en los 1500, allá por allá del siglo pasado, mano. Dice, los 7 últimos años de tribulación, según él dice que eso es profecía, pero eso, la Biblia jamás enseña eso, hermano. Pero él así lo enseñó y la gente les cree. La Biblia profetiza que en este tiempo, los últimos 7 años de tribulación, se va a manifestar el anticristo. Escuchen, hermano. Inteligencia jesuita, hermano. Este hombre es un misterio al momento. Eso es increíble. Este hombre es un misterio al momento, pero se manifestará, o sea, en el futuro, con gran engaño, y su aparición está muy cerca y engañará a todas las naciones. Pero antes de que aparezca este hombre, o sea, el anticristo, el pueblo de Dios desaparecerá por el rapto de la iglesia, el famoso rapto secreto, hermano. Es el evento que nos librará de este terrible juicio. Es increíble, hermano. Ahí están las enseñanzas de los jesuitas, hermano. Y este hombre los predicaba y era un pastor muy famoso dentro del mundo evangélico. Es lo que predicaba, hermano. Que eso era profético, que esos 7 años de tribulación, pero que iba a aparecer este hombre en el futuro, ya cuando le falten 7 años a la tierra. Ya, ¿de dónde sacan eso, hermano? Los últimos 7 años de la historia de este mundo ahí, está en el futuro. Va a surgir este personaje, van a pasar 7 años de tribulación, pero la iglesia va a ser raptada. Es el famoso rapto secreto, ¿verdad? Que ellos no van a pasar esa gran tribulación y Dios los librará de ese terrible evento, ese terrible juicio, ¿no? Eso es lo que ese hombre predicaba. Engañaron a los protestantes, hermano, es increíble. Todos los protestantes en la actualidad, con todo mi respeto, hermano, están en tinieblas, el diablo se ha encargado de eso. En cuanto a la segunda venida de Jesús, los perdieron con esta cortina de humo, hermano, porque si tú crees eso, se te pierde toda la realidad del que marca la Biblia sobre la segunda venida de Cristo, hermano. Vean, obsérvenla y verán. Observen y verán, hermano. Y se pierde. El diablo ahí los perdió con esa enseñanza, hermano. Todas las grandes organizaciones protestantes, hermano, ya hicieron en la actualidad concordatos con la Iglesia Católica Romana, hermano. Están unidos por el espiritismo, que es el espiritismo viene siendo el cemento que los pegó, hermanos, que los unió ante nuestros ojos. Y nosotros como pueblo de Dios muchas veces estamos dormidos, hermano. Está a punto de ocurrir la unión de la iglesia y el Estado, hermano. La herida de la bestia está a punto de sanar. Y los hijos de Dios verdaderos, hermano, serán nuevamente perseguidos, claro que sí, hermano. Y vendrá la ley dominical. Acuérdense que todos estos protestantes, hermano, guardan el domingo, hermano. Viene pronto, ya todo está listo. El fin está cerca, hermano. El fin está cerca, pero Dios nos da. Quiero leer esta cita ya para cerrar, hermanos. Una cita en Primera de Juan. Palabras de nuestro Dios, hermano. 16 al 18. Primera de Juan 4, 16 al 18 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza, escuchen, hermano, en el día del juicio. Todos estos juicios que vienen, hermano, debemos tener confianza porque Dios está en control de todo y Dios sabe lo que están haciendo todas estas personas, hermano. Pero los verdaderos hijos de Dios no debemos de temer, hermano. Yo sé que vienen cosas terribles, hermano, y muchos vamos a ser mártires, muchos vamos a perecer, o muchos Dios nos va a llevar en paz a la tumba, ¿verdad? Pero esto viene, pues lo más grande aquí, como lo comentaba con mi hermano Ramón, ahora, es aunque lleguemos de panzazo al cielo, hermano, pero estar allá, hermanos, es lo que debemos de pensar,
porque allá está, Dios nos está ofreciendo una vida eterna, hermano, y este mundo ya se va a acabar, hermano. Así que debemos de escoger, ¿verdad? Si preferimos las cosas de este mundo o lo que Dios nos está ofreciendo en su santa, en esa promesa bendita, en su santa palabra, hermano. Dice que no debemos de tener confianza en el día del juicio, hermano. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y nosotros le debemos de amar a Él, hermano, porque Él nos amó primero, hermano, primero. Todo esto no es para tener temor, hermanos, es para darle gracias a Dios, hermano, que Dios nos dio esta luz, porque crean lo que esto que ustedes están escuchando en este día, mucha gente mm, no lo va a escuchar, hermano, créanlo, y van a morir engañados, con todo respeto lo digo, hermano. Mucha gente no van a tener esa bendición, y si ustedes están escuchando estas palabras, todos estos estudios, hermano, es porque Dios los ama, hermano, y que Dios les está dando esa bendición de que escuchen algo que no sé, no pocos están predicando en este tiempo, hermano, esto que están escuchando en este día, hermano.